a una constante. Yo en estado final. Entonces tenemos en este estado volumen inicial, presión inicial y temperatura inicial. Y en un estado final, de la misma manera va a cambiar los valores de las variables. Un volumen final, una presión final y una temperatura final. ¿Sí? Entonces, con esto decimos que la presión inicial por el volumen inicial respecto a la temperatura inicial va a ser igual al volumen final por la presión final respecto a una temperatura final. A veces pasa eso, ¿no? Cuando uno ya no tiene trabajo, en la casa, a veces está molestando. No hay otra. ¿No ve? Así es, así es. Constante R universal de los gases, temperatura. Pero esta N, denominada número de moles, va a ser igual a su vez a la masa que se tiene del gas respecto a su peso molecular. ¿Sí? Entonces, si reemplazamos, tenemos que la presión por el volumen va a ser igual a la masa sobre el peso molecular por la constante R y por la temperatura. Pero, a su vez, sabemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, si despejamos la presión, va a llegar a ser igual a la masa sobre el volumen por el peso molecular, el peso molecular, ¿sí? Por la constante R y por la temperatura. Entonces vemos que la masa entre el volumen llega a ser la densidad. Entonces decimos que la presión va a ser igual a la densidad por la constante R, por la temperatura, entre el peso molecular. Nos estamos refiriendo a la sumatoria de los pesos atómicos del compuesto. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces decimos, por ejemplo, calcular el
peso molecular del agua. ¿Sí? Calcular el peso molecular del agua. Entonces, ese peso molecular va a ser igual a la sumatoria de los pesos atómicos del agua. Sabemos que tenemos 2 moléculas de hidrógeno y una molécula de oxígeno. Entonces tenemos el peso atómico del hidrógeno, 1, por su subíndice 2, por 2, igual 2. Tenemos el peso atómico del oxígeno, igual 16. Su subíndice 1. Tenemos entonces 16. Por lo tanto, el peso molecular del agua va a ser igual a 18. ¿Y cuáles son las unidades del peso molecular? No me olvidé decirles acá. Las unidades. Las unidades van a ser expresadas en gramos sobre mol. Entonces tenemos 18 gramos sobre mol. ¿Sí? El gas va a ser igual a 7 gramos. A 1,2 atmósferas de presión. Tenemos que la presión entonces va a ser igual a 1,2 atmósferas. Y 303 grados Kelvin de temperatura. 303 grados Kelvin de temperatura. Y nos pide determinar la masa molar del gas, es decir, ¿cómo hemos denominado? El peso molecular, ¿no es cierto? Es decir, masa molar o peso molecular es lo mismo. Entonces decimos que sabemos que la relación del producto de la presión por el volumen va a ser igual a los números de moles por la constante R y por la temperatura. Otra cosa que no les dije, pero igual voy a dejar en los avances de la materia, es que la constante universal de los gases tiene 2 constantes. La primera constante llega a ser cuando esta constante trabaja en función de de las atmósferas, ¿sí? En función de atmósferas. Entonces, cuando trabaja en función de atmósferas, llega a ser igual a 0,082 atmósfera litro entre grado Kelvin mol. ¿Sí? Y cuando trabaja con milímetros de mercurio, entonces esta R también es una constante, pero ya cambia de valor. Es equivalente a 62.4 milímetros de mercurio litro grado Kelvin mol. ¿Sí? Hasta ahí está claro, ¿verdad? Entonces tenemos que despejar de esta ecuación sí, 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 sí. Pero los demás decimales ya no se toman en cuenta. ¿Entiendes? Solamente se toma en cuenta los primeros decimales, nada más, los primeros 3 decimales después de la coma. ¿Estamos? Es decir, se hace un redondeo, ¿no? Por si te das cuenta, después del 2, ¿qué número me has dicho? El 3, ¿no es cierto? El 3, por eso. Entonces, en función al redondeo que se realiza, por ejemplo, a 3 cifras significativas después de la coma, vemos que el 3 no incide en el valor, ¿no es cierto?
¿Sí? Yañez, habla pues, Yañez. Ya, por eso. ¿Cuánto sería el resultado entonces? 0, no, no, no. De la constante estás hablando. Tranquilo, Yañez. Tranquilo, tranquilo, Yañez. Ya, 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 ya. Yañez, ¿qué ha pasado hoy día? Estás muy activo. Che, hoy día estoy tan amanecido activos, ¿no? ¿No es cierto? Creo que no hay ningún pasivo. Tal vez el Altamirano sea un poco pasivo, ¿no? Pero está bien. Entonces decimos, los números de moles va a ser igual, despejando la ecuación, al producto de la presión por el volumen entre la constante aérea universal de los gases por la temperatura. Entonces, haciendo el reemplazo de la ecuación, tenemos que la presión va a ser igual a 1,2 atmósferas. El volumen nos va a dar en 4 litros. La constante, como está trabajando aquí la presión a 1,2 atmósferas, entonces utilizamos 0,082 atmósferas litro, grado Kelvin, mol. Por la temperatura. La temperatura nos dice que está expresado en 303 grados Kelvin. Entonces acá simplificamos y decimos que atmósferas con atmósferas se simplifica, litros con litros y grado Kelvin con grado Kelvin. Entonces nos queda en moles. Llevando a la calculadora, entonces tenemos que 1,2 por 4 entre 0,082 por 303. A ver un momentito. 0,19 saldría. 0,19. ¿Qué cosas? Moles, ¿no es cierto? Mol. Listo. Entonces ahora nosotros sabemos que esta constante lo voy a borrar. Nosotros sabemos que los números de moles va a ser igual a la masa entre el peso molecular. ¿No es cierto? ¿Y qué es lo que nos pide hallar entonces de incógnita? El peso molecular. El peso molecular. Entonces, despejando la ecuación va a ser igual a la masa entre los números de moles. Reemplazando en la ecuación los valores, tenemos que la masa es igual a 7 gramos y los números de moles es equivalente a 0,19. Entonces tenemos que 7 entre 0,19 es igual a 36,84 gramos sobre mol. Para los que no han hecho, ¿se ha entendido, señores? Sí, Inge. ¿Cómo es Sebastián Portugal? ¿Has entendido?